Dispuesto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gracias por dejarnos entrar a vuestros hogares una vez más. Estamos felices de poder compartir el segundo mensaje de esta serie de Primera de Pedro, una iglesia en momentos de dificultad. Así es que este es el tema general que estamos tratando en esta serie, la cual esperamos, ¿verdad?, que sea de mucha bendición para usted. Cuando se hace una serie como esta, es importante el contexto, es importante la conexión de lo que se habló la semana pasada. En otras palabras, lo que quiero decir es que si usted no escuchó la semana pasada, es importante que usted vaya y busque en cualquiera de las plataformas de la iglesia donde están estos mensajes y escúchelos para que usted pueda conectar lo de la semana pasada con lo de hoy. Recuerde que es una secuencia. Si usted pierde un domingo de estos, ¿verdad?, ya perdió la secuencia de los mensajes y probablemente se encuentre perdido en medio de la serie porque no va a saber de qué realmente estamos hablando. Así que es importante que nos mantengamos en esa conexión. Quiero compartir antes de todo, igual que lo hice la semana pasada, hay algo que yo aprendí hace unas semanas pasadas. Y es que cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, ¿verdad?, nos acercamos
debemos de acercarnos con el deseo real, verdadero de que queremos que Dios nos hable a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia, a través de las circunstancias. Realmente queremos que Dios nos hable. Pero este es lo que yo aprendí, que Dios le va a hablar a usted solo si usted quiere que Él le hable. Dios le va a hablar a usted solo si usted realmente quiere que Él le hable. Entonces, con esto en mente nos acercamos a esta serie porque creo que Dios quiere hablarnos a nosotros a través de esta serie de muchas maneras, muchas cosas que Él quiere hablarnos a nosotros para bendecir, para ayudarnos en nuestra vida, especialmente cuando estamos pasando momentos de dificultad. Entonces, estamos en esta serie, ¿verdad? Primera de Pedro, en tiempos difíciles. Ahora, Pedro está escribiendo en realidad esta carta casi a los últimos días de su vida. Muy pronto, posteriormente, él va a morir y la Biblia dice que él murió crucificado de una forma invertida porque no se sintió digno de morir igual que su maestro, ¿verdad? Él murió también crucificado, pero de forma invertida. Entonces, este mismo Pedro que habla la carta es el Pedro que Dios lo usó para hacer muchos milagros. Es más, Pedro también observó y vio muchos milagros del Señor. Es el mismo Pedro el mismo Pedro que es llamado uno de los 12 apóstoles. Entonces, eventualmente, ¿verdad? Sabemos que Pedro va a morir, ¿verdad? Y este mismo Pedro, que habla la Biblia, que escribe esta carta, es aquel Pedro que dice el libro de Hechos que se levantó y predicó y una multitud de casi 3,000 personas vinieron a conocer al Señor. Es ese mismo Pedro el que estamos hablando. Entonces, como una forma de introducción, déjenme hacerles una pregunta muy importante. Cuando era niño, ¿qué era lo que usted quería hacer cuando fuera grande? O déjeme ponerse de otra manera, ¿qué es lo que usted quiere ser cuando sea más grande? ¿Ok? Probablemente alguna de esas respuestas sea, bueno, yo quería ser un gran atleta, o quiero ser un gran atleta, o yo quería ser un gran profesional, o yo quería ser una mamá, quería ser un papá, quería incluso tener algunos reconocimientos, ser reconocido, quizás ser una persona de negocio, en fin, probablemente sean diferentes y variadas las respuestas que usted tenga de lo que usted quería cuando era pequeño o lo que usted quiere ser cuando sea más grande. Pero me pregunto en esta tarde, ¿y cuántos de las respuestas, o cuántos de los que dieron respuesta, una de esas respuestas es: yo quiero ser más santo? Me atrevo a decir que quizás nadie lo hizo. Todos pensamos en otras cosas y esto nos hace preguntarnos si en realidad el ser santos es popular el día de hoy. Quizás no lo es. O quizás me pregunto si la vida santa es posible para personas normales como usted y como yo. O solamente era para aquellos grandes líderes religiosos. Entonces Pedro nos escribe esta carta y en este pasaje para instruirnos, escúcheme bien, y desafiarnos a ser santos. Y nos desafía a ser santos, en desafiarnos a ser santos en momentos difíciles, en situaciones complicadas, en situaciones de persecución, de dolor y de sufrimiento. Ese era el desafío que le hacía a esta iglesia, a las iglesias que él escribe, a los creyentes que él les escribe, y es el mismo desafío que nos hace a nosotros. Aunque quizás usted y yo no estamos sufriendo las persecuciones que esta gente sufrió en carne propia, ¿no? Quizás usted y yo sufrimos de otra manera y tenemos presiones de otras clases aquí, pero el desafío es el mismo. Nos desafía a ser santos aún en momentos difíciles. Ahora, quizás usted y yo, quizás lo enfade con esto, pero uno de los principios o más bien valores fundamentales de la iglesia que tenemos aquí es en raíces profundas. Y una de esas maneras para tener raíces profundas es una manera sana y de acercarnos a la palabra de Dios
volviendo al punto de saber qué dice, qué significa y cómo poderlo poner en práctica. Entonces, la semana pasada mencioné acerca de la salvación y nos quedamos ahí en esa parte, acerca de la salvación que fue planeada, guiada y ejecutada por el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo, según primeros 2 versículos del capítulo 1. Ahora, hablamos de esa salvación que es imperecedera, que no puede desaparecer, que está reservada allá en los cielos. Esa salvación está protegida por el poder de Dios. Ahora, esta tarde vamos a estar basados en los versículos 13 al 25 esta tarde. Así que vamos a darle lectura a lo que dice la Escritura en estos pasajes de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. Comienzo a leer. Y esto es lo que dice el versículo 13 al 16. Dice así: que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Versículo 16 dice: pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. 17 al 19. Dice: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará y los recompensará según lo que hagan. Escuche bien eso. Él los va a juzgar, dice, y los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí, residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado por oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado. Versículo 20 al 22. Dice: Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de comenzar el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Jesucristo ha llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso, ahora tienen que amarse los unos a los otros como hermanos con amor sincero. 22-25 dice: ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. La vida eterna proviene de la eterna, viviente palabra de Dios. Como dice en la Escritura, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje, la buena noticia que se les ha predicado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en esta tarde, lo que vamos a hacer, vamos a hablar de 3 aspectos importantes, los principales. Es, ¿cuál es nuestra respuesta a la salvación? ¿Cuál es nuestra respuesta a la santidad? ¿Y cuál es nuestra respuesta a la palabra de Dios? Déjenme elaborar entonces estos aspectos. ¿Cuál es primero
nuestra respuesta entonces a la palabra de Dios. El versículo 13 y 14 que acabamos de leer dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio, pongan toda la esperanza en la salvación inmerecida que recibieron cuando Jesucristo se reveló al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Ahora, déjenme ponerlos en esta perspectiva. ¿No se le hace realmente interesante que hace unas semanas pasadas estamos hablando toda una serie de 8 semanas acerca de repensando nuestros pensamientos? ¿No sería interesante que como que Pedro escuchó esos mensajes también? De la importancia de nuestra mente. Y ahora mire lo que pasa aquí. Dice que Pedro dice, preparen vuestra mente. Preparen vuestra mente. Entonces, ¿cuál es mi respuesta a la salvación entonces? Primero dice el apóstol, preparen su mente. Las letras en verde. Preparen su mente para la acción. Pedro también creía que los pensamientos determinan la forma en que nosotros actuamos. Y Pedro está diciendo, ustedes ya son salvos, ustedes tienen salvación. Esa es la razón por la que ustedes deben de preparar su mente para la acción. La gente en la época de Pedro obviamente estaba sufriendo grandes momentos muy difíciles. Estaban muriendo, muchos de ellos sufriendo de la persecución y muchos de ellos estaban muriendo. Algunos estaban muriendo en la hoguera, otros vivían en cuevas. En fin, el sufrimiento era extraordinario. Están siendo quemados. Entonces, Pedro dice, preparen su mente, prepara tu mente para algún tipo de acción. Ahora, ¿qué es importante? A continuación le dice también, sé sobrio en el Espíritu Santo. Sean sobrios en el Espíritu Santo. De manera, la manera de explicar esto, quizás si me lo permiten, sería siendo, estén listos sobre lo que va a venir. Estén sobrios. Ahora, usted sabe que lo ebrio es lo opuesto de sobrio, ¿no? El que está ebrio realmente no tiene noción del tiempo, no tiene noción de la vida, no tiene noción de lo que está pasando a su alrededor. Y a veces la palabra de Dios habla del creyente que no está perseverando, del creyente que no está activo, que no está en acción, como un creyente que está ebrio, que no tiene noción de lo que está pasando. Entonces, por lo tanto, el apóstol dice, sean sobrios en el Espíritu Santo, mantengan la cabeza despejada, mantengan una imagen clara. Ahora, es importante eso, permitan que nada se interponga, en el camino, en su autocontrol. No permitan que nada se interponga, manténganse sobrios, pendientes, alertas, vigilantes, perseverando, siguiendo, avanzando en acción, en fe. Así que manténganse sobrios. Y luego dice, fijen su esperanza. Ahora, esto es importante, permítame decirlo, que muchas personas, por ejemplo, me han dicho a mí que las cosas no están bien, ¿verdad? Es cierto. Las cosas no están bien y que los momentos que Pedro vivió y a los quienes escribía eran quizás uno de los momentos peores. Pero déjenme decirle que en realidad han habido momentos peores todo el tiempo. Y aún lo que viene a nuestras generaciones no va a mejorar. No va a mejorar. La Biblia dice que los problemas, mientras el pecado va aumentando, el amor se va a ir enfriando. Entonces las cosas no van a mejorar hasta cuando Cristo aparezca, lo cual Pedro está animando a la iglesia a esperar sobriamente la venida del Señor, sin que nadie perturbe su enfoque en la segunda venida. Ahora, ojalá que usted pueda captar lo que Pedro está tratando de enseñarnos aquí. Está diciendo aquí, porque dice, porque tiene salvación.
tienes salvación. Porque tienes salvación, debes de preparar tu mente para la acción, cualquier cosa que tengas que hacer. Porque tienes salvación, dice, está asegurando esto, porque tienes salvación, dice, tienes que vivir una vida sobria, pendiente, listo, al alba, dicen por ahí, ¿verdad? Y entonces, esto nos lleva a otra cosa que dice, fija tu esperanza en la revelación de Jesucristo. Fija tu esperanza en la revelación de Jesucristo. ¿Qué mejores palabras para nosotros? Tenemos un trabajo realmente que hacer de poner nuestra mirada en el Señor. Fijemos, dice, nuestra esperanza en Cristo. Esa es la esperanza que sostiene al creyente. Vayan entonces, y ahora fíjese bien, Pedro no va un poquito más allá en los siguientes versículos y nos dice, recuerden, este es un momento difícil porque usted tiene la salvación. Dice Pedro, en el versículo que leímos, no, ustedes ya son salvos, dice, no regresen otra vez a la esclavitud. No regresen otra vez al lodo, no regresen a hacer las cosas que antes hacían. Dice, antes actuábamos bajo ignorancia, bajo desobediencia porque éramos ignorantes. Dice Pedro, ustedes ya no son ignorantes. Entonces mi respuesta a la salvación es que debo de preparar mi mente, debo de vivirla sobriamente y debo de fijar mi esperanza porque ya soy salvo. Debo de fijar mi esperanza en la aparición de Cristo en su segunda venida. Ahora, el apóstol nos enseña, no se trata realmente se trata de arraigarnos y de cimentarnos en la palabra del Señor, de mantenernos enraizados en lo que dice la Escritura, en esa expectativa de la segunda venida de Cristo. Y dice, mantengan la esperanza. Ahora, en el siguiente versículo de este pasaje, dice así, versículos 15 y 16, pero ahora dice, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quiere, quien los eligió es santo. Este es el desafío más grande que nosotros tenemos. Dice, sean santos. Ahora, ¿cuál es mi respuesta en realidad a la santidad? ¿Cuál es su respuesta a la santidad? Ahora, fíjense bien, me pregunto, ¿cuántos de nosotros entendemos realmente lo que significa ser santos? Quiero decir que es una palabra bastante pequeña, con un significado grande y serio. Sean santos. O sea, me pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente entendemos y agarramos lo que realmente significa ser santo? Ahora, también me pregunto que cuántos de nosotros socializamos la palabra santo o la palabra santidad con algún tipo de pureza moral o una lista de cosas legalistas que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Ahora, déjeme decirle lo siguiente. La palabra santo en el hebreo del Antiguo Testamento y en el griego del Nuevo Testamento en que se escribió la Escritura, la palabra santo significa apartado. Eso es lo que significa, apartado. Cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, esto es lo que sucede. Se supone que somos extraños realmente en un mundo extraño. Somos extraños en un mundo extraño porque en realidad ya no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Ya no nos parecemos a los habitantes comunes de este mundo, porque ya no somos de este mundo. Pablo decía que ya nuestra ciudadanía está en los cielos. En el momento en que usted recibió a Cristo, realmente usted vino a convertirse en una persona extraña en un lugar extraño que viene siendo este mundo. Ahora, cuando Dios nos aparta, somos ciudadanos del reino de los cielos y deberíamos representar al cielo. Deberíamos representar sus valores. Deberíamos de hacer la diferencia en el lugar que vivimos, en el vecindario en que vives.
Tú debes ser la diferencia en esa parte de donde usted vive. Usted no se, como creyente, usted no se parece a los demás. Usted no practica lo que otros practican. No vive de la misma forma que todos viven. Porque usted realmente viene siendo un hombre extraño, una persona extraña en el lugar donde usted está viviendo. Ahora, el problema es que aunque que tenemos ante nosotros es que Dios nos ha apartado. Este es el problema más serio, que Dios nos ha apartado. Sin embargo, nos hemos familiarizado mucho con el lugar extraño donde vivimos. Dios nos ha apartado, pero nosotros nos hemos envuelto tanto en el mundo, en las cosas mundanas, que parece que representamos más al mundo que a Dios. Le hemos permitido al mundo extraño, a lo extraño, corromper nuestra santidad. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta entonces a la santidad? Es que nosotros somos extraños en un mundo extraño, en un lugar extraño. Ahora, cuando hablemos de santidad, me gustaría que nos hagamos estas preguntas. Escúchenme bien, eso es muy importante. Y usted va a saber si usted está viviendo representando los valores del Señor, si usted está viviendo de la manera que Pedro está desafiándolos a vivir de una forma santa. Entonces, mire lo que pasa aquí. Esto es importante hacernos estas preguntas y al mismo tiempo te vas a dar cuenta si realmente estás viviendo una vida como alguien que ha sido santo o como alguien que es santo. Y estas respuestas usted las tiene. Viene la primera. ¿Es usted diferente del resto de sus compañeros de trabajo? ¿Es usted diferente al resto de sus compañeros de trabajo? ¿Llega usted a tiempo a trabajar todos los días? ¿Okay? Y termina el día completo de trabajo, aun si otras personas no lo hacen. Miren, hay una cosa importante. ¿Hace trampa, por ejemplo, en la declaración de impuestos? ¿No estás declarando algunas cosas efectivas que recibes, dinero efectivo? ¿Lo estás declarando todo como dice la ley? Eso habla de tu honestidad y está hablando de tu santidad, si eres realmente diferente al resto de las personas. Si eres diferente al no creyente incluso. Escúcheme. Trata a su esposa, a su empleador, con respeto, aun cuando él no lo trata de una manera justa. Es en tu matrimonio, por ejemplo, ¿amas a tu esposa como Cristo amó la iglesia? Otra más, damas, ¿se someten ustedes al liderazgo de su esposo, aunque algunos esposos realmente tienen cero liderazgo en el hogar, en la familia? Ahora, cuando salimos con nuestros amigos, por ejemplo, de trabajo, amigos de trabajo, y te juntas con ellos, ¿te ríes también de los chistes vulgares que ellos dicen también? ¿Te ríes con ellos? ¿Sigues las conversaciones de chisme con ellos también? Ahora esto es lo importante. ¿Te unes o te niegas a participar con ellos? ¿Qué tipo de vocabulario usas en el vestidor de la escuela o en el gimnasio? ¿Qué tipo de vocabulario usas con tus amigos? Estas son preguntas que debemos hacernos nosotros. ¿Seguimos siendo sexualmente puros? ¿Ok? Aunque otros se mofen de ti, aunque otros te digan, se burlen de ti, ¿sigues siendo sexualmente puro? ¿Eres honesto en tus negocios, en tus transacciones de dinero y de ventas? ¿En tus gestiones financieras? ¿Eres honesto? ¿Haces trampas en tus impuestos? Cuando va a la tienda y la cajera te da más dinero, más cambio del que te debería de dar, ¿te lo regresas? Cuando
por alguna razón no pagaste un artículo, ¿te regresas a la tienda a pagarlo? Estas son algunas de esas diferentes estándares que Dios nos ha puesto a nosotros. Escúcheme, realmente es difícil e incómodo ser santo. Pero Pedro nos está diciendo a nosotros, sean santos como yo soy santo. Es fácil nosotros quedarnos atrapados tratando de cambiar el comportamiento, pero Pedro dice en estos versículos que nosotros debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Versículo 13 dice que debemos disciplinar nuestra mente. Debemos disciplinar nuestra mente. Ahora, déjenme avanzar en esto. Versículos 7 y 19. Dice, recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritismo. Él les juzgará les recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía en este lugar. Entonces, ¿cuál es mi respuesta a la palabra? ¿Cuál es mi respuesta a la palabra? Pedro llama a Dios, en este versículo que leímos, juez. Él es juez. Ahora, el ser nosotros ciudadanos, forasteros, realmente viene siendo un privilegio. Y es un reflejo de quién es Dios. O sea, mi santidad es un reflejo de lo que es Dios. A través de nosotros debemos vivir una vida que refleje a Dios mismo, que refleje sus valores. Ahora, queremos vivir, obviamente, una vida que lo agrade, una vida que le sea obediente, a no tener miedo, dice, no tengan miedo. Nuestro temor debería ser no hacer lo que Él quiere que hagamos. Recuerde que nuestra capacidad de vivir para Él la obtuvo muriendo en la cruz del Calvario. Él la obtuvo ahí. La capacidad que usted tiene para vivir una vida santa, Él la obtuvo incluso en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál es en realidad siguiente punto, cuál es nuestra respuesta a la palabra de Dios? Y esto es interesante. Lo interesante es que nuestra salvación ha sido afectada tremendamente por el poder de la palabra, el cambio de tu vida, el cambio de tu ser, la transformación de su vida, la salvación que es incorruptible, tiene que ver directamente con el poder de la palabra de Dios. Es sorprendente, ¿verdad?, cómo el cambio incluso, el cambio de opinión, el ser sobrio, el ser controlado por el Espíritu Santo, estén ligados a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Ok? Hay que recordar esto, que la palabra de Dios es la palabra viva y duradera. Como cristianos, ¿qué es lo que debemos entonces hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces como cristianos? ¿Ok? Dice Pedro, versículo 22-25, ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no hay una vida, dice, pronto acabará su nueva vida para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo más importante que usted se lleva en esta tarde como cristiano? Si esto es lo que quiero compartir con usted, ¿qué es lo que me llevo yo como cristiano? Primero, como cristiano, somos llamados a vivir una vida santa y pura porque Dios es santo. El llamado de Dios a usted es a vivir una vida santa. Es porque Dios es santo. Dios es santo. Mire, la santidad, a veces creemos que la santidad se trata de mí. En realidad la santidad se trata de Dios. Porque el hecho de que tienes el privilegio de ser santo es porque Dios a través de su sacrificio lo permitió. Entonces la santidad incluso no se trata de ser santos para tu vanagloria o para que digan la gente, mira qué buen portado es o qué santo es. No, es porque estás reflejando al Dios que te llamó. Entonces
en todo esto se trata de Dios y no se trata de usted ni se trata de mí. Entonces, somos llamados, los cristianos, como cristianos, somos llamados a vivir una vida santa y pura porque nuestro Dios es santo. Ahora, segundo, como cristianos somos llamados a vivir una vida santa porque nuestra confianza está en Cristo que regresa. Ahora, debo de vivir una vida que le agrade al Señor, una vida que traiga honra al Señor y todo este esquema de forma de vivir, mis hábitos deben reflejar los valores de Dios. Y yo debo de estar realmente viviendo una vida conectada, consagrada al Señor, porque estoy esperando la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que me motiva para vivir una vida separada del mundo extraño. Entonces, vamos a seguir la otra. ¿Qué es lo que me llevo? Como cristianos somos llamados a vivir una vida santa porque hemos sido redimidos por el sacrificio costoso de Cristo. Ahora, déjeme parar aquí un ratito porque esto es muy importante. Si usted no es salvo todavía, usted no aplica en ninguna de estas áreas. Si usted no es salvo, allí donde usted me está escuchando, usted puede ser salvo allí donde está. Simplemente reconociendo que Jesucristo es el Señor y admitiendo que tienes pecado y que tu pecado no te permite llegar al cielo. Que tu pecado te separará de la eternidad con Dios. Si no eres creyente y no eres cristiano en este momento, tú puedes hacerlo, tú puedes recibir ese regalo de la vida eterna, incorruptible que dice el apóstol Pedro, tú lo puedes recibir. Pero escúchenme bien, nosotros los creyentes son llamados a vivir porque hemos sido redimidos no por oro, dice el apóstol Pedro, que se corrompe, sino por el costoso sacrificio de Cristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo otro que podemos llevar? Que como cristianos somos llamados a vivir una vida santa porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Esto tiene tremenda significancia. La santidad de nosotros, escúcheme bien, no viene a nosotros porque éramos gente buena. Recordemos lo que quiere decir santo, ¿no? Santo quiere decir separado, apartado. La santidad viene a nosotros porque nuestras vidas han sido transformadas a través de la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso viene la santidad. La santidad no es simplemente el resultado de un simple logro humano. La santidad realmente viene a través de la transformación y la regeneración espiritual. Así que estos tres aspectos que hemos tratado esta tarde, sencillos. ¿Cuál es tu respuesta a la salvación? Dice, mantén tu mente, prepara tu mente para la acción, mantente sobrio. Mantén tu mirada en la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es nuestra respuesta a la santidad? La realidad es que debemos vivir una vida diferente, santa, en medio de un mundo extraño. Porque usted, cuando vino a conocer a Cristo, usted se convirtió en un ser extraño en este mundo extraño. Y la respuesta, ¿cuál fue su respuesta hacia la palabra? Dijimos, es obedecerla, es seguirla, es amarla, es buscarla. Y entendemos todos estos 4 aspectos que la palabra de Dios te invita a hacer. Es que la Biblia dice que tú eres santo y que debes ser santo como aquel que te ha llamado es santo. ¿Ok? Vamos a orar en esta tarde. Espero que esto te ayude muchísimo en tu vida. Porque el desafío que tenemos es a ser santos como Dios es santo. ¿Por qué? Porque ya tienes salvación. Tú no puedes ser santo si no tienes salvación. ¿Ok? Entonces, vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Te pedimos, Dios, que bendigas a mis hermanos y que esta palabra pueda ser aplicada, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor. Los ponemos en tus manos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios les bendiga.